¿Qué harías si el sueño de tener una familia perfecta se convirtiera en tu peor pesadilla? En este relato lleno de suspenso, crimen y engaños, te llevaremos a una historia impactante que ocurrió en California en el año 2010. Una pareja con un gran deseo de ser padres, un secuestro inesperado y un giro trágico que nadie pudo prever. ¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Qué secretos pueden destruir todo lo que has construido? No te pierdas este relato que te mantendrá al borde del asiento hasta el último minuto. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué crees que sucederá. ¿Quieres apoyarnos aún más? Déjanos un incentivo a través de un super gracias y sé parte de esta comunidad que ama las historias que te dejan sin aliento. Por ahora, comencemos. Laura creció en un pequeño pueblo de California, en una casa llena de amor y armonía. Sus padres, María y Josh Scott, eran maestros de escuela y siempre le inculcaron valores como la honestidad, el respeto y la importancia de la familia. Laura era la menor de 3 hermanos y, aunque no tenían lujos, su hogar estaba lleno de risas, juegos y cenas familiares los domingos. Desde pequeña, soñaba con ser madre. Adoraba cuidar a sus muñecas y jugar a ser la mamá con sus amigas. Sus padres siempre le decían que la familia era el regalo más grande que la vida podía dar, y ella internalizó ese mensaje. Cuando conoció a David en la universidad, supo que él era el hombre con quien quería formar una familia. David, por su parte, creció en una familia de clase media en San Francisco. Sus padres, Roberto y Elena Silverstone, eran dueños de una pequeña empresa de muebles. Aunque trabajaban duro, siempre encontraban tiempo para estar con sus hijos. David era el mayor de 2 hermanos y, desde joven, mostró un gran sentido de responsabilidad. Ayudaba a su padre en el negocio y valoraba el esfuerzo familiar. La familia de David era muy unida, y las tradiciones eran importantes. Cada Navidad, todos se reunían en casa de los abuelos, donde compartían historias, comidas y regalos. David soñaba con recrear esa misma magia en su propia familia algún día. Cuando conoció a Laura, supo que ella compartía sus valores y su deseo de tener hijos. Laura y David Silverstone se casaron en una ceremonia íntima en el 2005, rodeados de familiares y amigos. Desde el principio, ambos hablaron de su deseo de tener hijos. Soñaban con criarlos en un hogar lleno de amor, como el que ambos habían tenido. Querían darles una infancia feliz, llena de juegos, viajes familiares y momentos inolvidables. Laura imaginaba a sus hijos corriendo por el jardín, celebrando cumpleaños con piñatas y abriendo regalos en Navidad. David, por su parte, soñaba con enseñarles a montar en bicicleta, llevarlos a partidos de béisbol y compartir con ellos las tradiciones familiares que tanto amaba. Después de varios años de intentar concebir sin éxito, Laura y David decidieron acudir a un especialista. Fue entonces cuando recibieron la noticia que les partió el corazón: David era estéril. La noticia fue un golpe devastador para ambos, pero especialmente para él, quien se sentía culpable por no poder darle a Laura el hijo que tanto deseaban. Laura, aunque destrozada, le aseguró a David que lo amaba y que estaban juntos en esto. Sin embargo, la idea de no poder ser padres los sumió en una profunda tristeza. Fue en ese momento de desesperación cuando se cruzaron con Mónica, la joven embarazada que cambiaría sus vidas para siempre. Mónica era una joven de 17 años que había sido abandonada por su novio al quedar embarazada. Sin hogar y sin recursos, pedía dinero en las calles para poder comer. Laura y David se conmovieron al verla, sintiendo que la vida era injusta. Ellos anhelaban un hijo, mientras que Mónica, sin hogar, no quería al suyo. Días después, volvieron a encontrarse con Mónica. Esta vez, ella les confesó que no deseaba al bebé y que planeaba darlo en adopción. Laura y David vieron en esto una oportunidad única. Con la ayuda de Robert, un abogado amigo de David, idearon un plan:
fingirían que Laura estaba embarazada y adoptarían al bebé de Mónica. A cambio, le ofrecieron a la joven una suma considerable de dinero y un lugar donde vivir durante el embarazo. Mónica también vio en ellos una oportunidad para conseguir dinero fácil. Pensaba que, después de entregarles al niño, podría seguir exigiendo dinero a cambio de no decir la verdad. Motivada por esta idea, buscó al padre de su hijo, un hombre sin escrúpulos algunos años mayor que ella. Cuando escuchó la palabra dinero, aseguró que la acompañaría, siempre y cuando no dijera nada a la familia Silverstone. Mónica aceptó el acuerdo, pero con el tiempo comenzó a exigir más dinero y comodidades. Laura y David, desesperados por tener un hijo, accedieron a todas sus demandas. Finalmente, llegó el día del parto. Los esposos Silverstone habían preparado todo con anticipación. Viajaron a otro condado para que Laura pudiera fingir haber dado a luz en una clínica local y, tras 3 días, regresarían a casa con el bebé, presentándolo como una sorpresa para su familia. Sin embargo, el parto salió mal. Mónica no solo tenía un bebé, sino que en realidad esperaba gemelos. Los Silverstone quedaron impactados y, al principio, quisieron llevarse también al otro niño, pero la tragedia los golpeó de lleno. Mónica y uno de los bebés murieron en el parto. Desesperados, se comunicaron con su abogado, quien les aseguró que todo estaba arreglado. Les indicó que simplemente debían marcharse con el bebé sano y que él se encargaría del sepelio de la madre y el otro niño. Ese día, en la clínica, también estaba Carlos, la ex pareja de Mónica. Luego de que los Silverstone se marcharon, Carlos recibió la noticia de la muerte de Mónica y su otro hijo, pero también supo que alguien cubriría todos los gastos del sepelio. Entonces ocurrió algo inesperado: el bebé que creían muerto había sobrevivido. Carlos, sorprendido, decidió llevárselo. No tenía claro qué haría con él, pero pensó que tal vez en el futuro podría sacarle algún provecho, quizá dinero. El abogado, convencido de que el niño había muerto, pagó los gastos del sepelio y dio por cerrado el caso. Sin embargo, lo que parecía terminado solo arrastraría momentos difíciles con los años. Años después, era una tarde soleada en California, y el pequeño Daniel, de 11 años, salía de la escuela como cualquier otro día. Esperaba a su padre, David, en la puerta del colegio. Sin embargo, ese día sería diferente. Un hombre de aspecto descuidado, con una gorra y gafas de sol, se acercó sigilosamente. Era Carlos, el padre biológico de Daniel, quien había estado planeando este momento durante meses. Carlos se colocó detrás de Daniel y, con voz firme pero baja, le susurró: «Si quieres ver a tu padre de nuevo, no hagas ruido y ven conmigo». Daniel, confundido y asustado, sintió el frío cañón de una pistola en su espalda. Sin opción, obedeció y fue subido a una camioneta destartalada que aceleró rápidamente. Durante el trayecto, Daniel estaba paralizado por el miedo. No entendía qué estaba pasando ni por qué ese hombre lo había secuestrado. Pensaba en sus padres, Laura y David, y en cómo debían estar preocupados. Intentó mantenerse calmado, creyendo que si cooperaba tal vez encontraría una manera de escapar. Sin embargo, la presencia de Carlos, quien emanaba una energía violenta e impredecible, lo aterrorizaba. Daniel no podía evitar preguntarse: ¿quién es este hombre? ¿Por qué me está haciendo esto? Carlos, por su parte, tenía un plan claro en mente. Sabía que Laura y David eran una familia adinerada y que harían cualquier cosa por recuperar a Daniel. Desde el momento en que descubrió que su hijo biológico había sido adoptado por una familia rica, comenzó a idear un plan para sacar provecho de la situación. Pensaba que podía exigir un rescate considerable a cambio de devolver a Daniel. Imaginaba que Laura y David pagarían sin dudarlo y que, con ese dinero, podría cambiar su vida. Soñaba con dejar atrás la pobreza y el alcoholismo, e incluso mudarse a otro país donde nadie lo conociera. Mientras tanto, en la casa donde Carlos vivía con su otro hijo,
Lucas, la situación era caótica. Lucas, de 11 años, había crecido en un ambiente completamente diferente al de Daniel. Sin una figura materna y con un padre alcohólico y violento, se había convertido en un niño agresivo, mentiroso y ambicioso. Carlos sabía que Lucas no era como Daniel. Mientras Daniel había sido criado en un hogar lleno de amor y oportunidades, Lucas había crecido en la pobreza, sin educación y rodeado de violencia. Carlos veía a Lucas como una extensión de sí mismo, alguien que había sido víctima de las circunstancias, pero que también podía ser útil para sus planes. Sin embargo, Lucas no era fácil de controlar. Era astuto, manipulador y siempre buscaba sacar provecho de cualquier situación. Carlos pensaba que, si lograba influenciarlo lo suficiente, Lucas podría ayudarlo a conseguir más dinero de Laura y David. Tu hermano ha tenido todo lo que tú nunca tuviste, le dijo Carlos a Lucas. Ahora es nuestra oportunidad de equilibrar las cosas. Lucas, aunque resentido con Daniel por la vida que había tenido, no estaba seguro de querer participar en el plan de su padre. Sin embargo, la idea de obtener dinero y tal vez incluso vengarse de Daniel lo tentaba. Cuando Daniel llegó a la casa de Carlos, se encontró con Lucas por primera vez. La sorpresa fue inmensa. Nunca le habían dicho que era adoptado, y mucho menos que tenía un hermano. Había tanto que debía asimilar que no podía evitar preguntarse qué había pasado realmente en su vida y por qué le habían mentido. Aunque eran gemelos, las diferencias entre ellos eran evidentes. Daniel, bien vestido y educado, contrastaba fuertemente con Lucas, quien llevaba ropa vieja y sucia, y tenía una mirada desafiante. Carlos los presentó sin dejar lugar a dudas. Ustedes son hermanos. Daniel, este es Lucas. Lucas, este es Daniel. Ahora van a vivir juntos como una familia. Daniel, confundido y asustado, no sabía qué pensar. Lucas, por su parte, lo miraba con resentimiento y envidia. Carlos comenzó a planear cómo sacar el máximo provecho de la situación. Pensaba que, si podía mantener a Daniel bajo su control, podría exigir un rescate aún mayor. También consideraba la posibilidad de usar a Lucas para manipular a Laura y David, haciéndoles creer que ambos niños estaban en peligro. Carlos imaginaba un futuro en el que, con el dinero del rescate, podría empezar de nuevo. Soñaba con dejar atrás su vida de pobreza y alcoholismo, y tal vez incluso mudarse a otro país donde nadie lo conociera. Sin embargo, no contaba con que sus propios hijos, especialmente Lucas, podrían complicar sus planes. A medida que pasaban los días, Carlos comenzó a darse cuenta de que su plan no era tan sencillo como había pensado. Daniel, aunque asustado, no era fácil de manipular. Lucas, por su parte, empezó a cuestionar las intenciones de su padre y a preguntarse si realmente valía la pena participar en su plan. La tensión en la casa aumentaba cada día, y Carlos comenzó a perder el control. Lo que había iniciado como un plan para obtener dinero rápidamente se convirtió en una pesadilla de la que no sabía cómo salir. Decidió esperar unos meses y, cuando la policía abandonara el caso, se comunicaría con Laura y David, amenazándolos con lastimar a Daniel si no cumplían con sus demandas. La pareja, desesperada, había acudido a la policía, pero las investigaciones no arrojaron resultados y, con el tiempo, el caso se cerró. Mientras tanto, Daniel intentaba adaptarse a su nueva vida con Carlos y Lucas, quien era agresivo y resentido por la vida que su hermano había tenido. A medida que pasaban los meses, Daniel comenzó a idear un plan para escapar. Sabía que no podía confiar en Carlos ni en Lucas, y que, si quería volver a ver a sus padres, tendría que hacerlo por sus propios medios. Observó cuidadosamente los hábitos de Carlos, especialmente su tendencia a beber en exceso y a descuidar las llaves de la casa. También notó que su padre guardaba una pistola en un cajón de la cocina. Aunque le aterrorizaba la idea de usar un arma, sabía que podría ser su única oportunidad de defenderse si algo salía mal. Comenzó a planear cómo tomar la pistola y utilizarla para escapar.
El 4 de julio era su mejor oportunidad. En esa fecha, todo el vecindario se llenaba de festividades, con fuegos artificiales que resonaban durante toda la noche. Si algo salía mal y tenía que disparar, el estruendo de los cohetes cubriría el sonido, y nadie se daría cuenta. Esa noche, Daniel salió sigilosamente de su habitación y se dirigió a la cocina. Abrió el cajón donde Carlos guardaba la pistola y la tomó con manos temblorosas. Carlos, al verlo armado, se enfureció. «Esa no es tuya, muchacho», gritó mientras intentaba arrebatársela. Daniel, desesperado, apuntó el arma hacia su padre. «No te acerques. Déjame ir», advirtió. Carlos se lanzó sobre él en un intento por desarmarlo. En la lucha, la pistola se disparó, y la bala impactó en Daniel. El estruendo del disparo se mezcló con los fuegos artificiales que explotaban en el cielo, y nadie en el vecindario notó lo que había sucedido. Daniel cayó al suelo, gravemente herido. Carlos, sobresaltado por lo que había hecho, intentó ayudarlo, pero era demasiado tarde. Con sus últimas fuerzas, Daniel susurró: «Solo quería volver con mis padres». Luego, cerró los ojos y dejó de respirar. Desesperados, Carlos y Lucas decidieron deshacerse del cuerpo. Lo enterraron en el jardín. Carlos miró a Lucas y le dijo: «Ahora tú vas a ser Daniel. Vas a regresar con esos padres ricos y vas a sacarles todo el dinero que podamos». Lucas, aunque asustado, aceptó el plan. Sabía que era su única oportunidad de escapar de la vida miserable que había llevado hasta entonces. Para esto, Carlos llamó a los Silverstone y solicitó una gran suma de dinero. Pactó con ellos un encuentro en un local comercial donde, después de un año, les devolvería a su hijo. Desesperados, Laura y David aceptaron. El plan de Carlos y Lucas funcionó al principio, pero pronto Laura y David comenzaron a notar que Daniel no era el mismo. Su comportamiento era violento, irrespetuoso y completamente diferente al del niño que habían criado. Finalmente, Lucas les reveló la verdad: él no era Daniel, sino su hermano gemelo, y Daniel había muerto. Para corroborar su historia, les dio el número de su padre, Carlos. Cuando éste contestó, antes de que la policía lo capturara, solo dijo: «Yo no quiero a ese niño, jamás lo quise. Hagan lo que quieran con él, yo ya estoy fuera del país y no regresaré». Lucas se sintió traicionado, mientras que los Silverstone quedaron devastados. El dolor por la muerte de su amado hijo Daniel era insoportable. Cuando parecía que las cosas no podían empeorar, Lucas intentó escapar de la casa, pero al tratar de evitarlo, David fue herido mortalmente por él. La policía llegó alertada por los gritos y la ayuda de los vecinos. Lucas resultó herido en un enfrentamiento y se decidió que debía ser enviado a un centro de menores. Laura, sumida en una profunda depresión por haber perdido a su gran amor y a su hijo Daniel, también enfrentó problemas legales. Fue acusada de conspiración para obtener la tenencia de un bebé, por lo que tuvo que pagar una fuerte suma de dinero para evitar ir a prisión. Esta historia, aunque trágica, nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, el impacto que tienen en los demás y la importancia de construir relaciones basadas en la honestidad y el amor. No olvides que cada acción tiene consecuencias y que, a veces, el camino más difícil es el correcto. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de suspenso y emoción. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita. Lo que viene será aún más escalofriante, lleno de misterio y emociones intensas. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.